A 800 kilómetros de Bogotá hay un mar de barro conocido como el Tapón del Darién. Este pantano aparentemente es una pradera inofensiva en la cual viven millones de animales que necesitan del fango y de la humedad para poder vivir. Pero debajo de la superficie está una masa de barro tibio que como gelatina hace imposible que el ser humano pueda internarse en ella. Las condiciones de este pantano son tan especiales que han impedido hasta hoy conectar a las tres Américas por carretera. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Aquí comienza el segundo tramo de lo que se ha llamado el Tapón del Darién, pero este sí es realmente el verdadero tapón, es el pantano. Al frente tengo las lomas Las Aisladas y de este punto, a mis espaldas, hacia el río Atrato, hay 22 kilómetros que son los que representan el dolor de cabeza más grande para unir a las tres Américas por una carretera. Debajo de mí hay algunas zonas que según los estudios de suelos que hicieron los ingenieros, tienen hasta 10 metros de limo. Limo son las hojas que han caído durante miles de millones de años y hoy forman un tapete. Si ustedes ven que la cámara se mueve un poco, que si mi cara se mueve, es porque la cámara se ha hundido algunos centímetros, porque debajo hay un tapete supremamente blando. Estamos en verano, hemos hecho este programa a mediados de marzo, y dentro de unos pocos días comenzarán las lluvias. El pantano está muy seco, solamente me da hasta las rodillas el agua, pero según los técnicos puede subir unos 6-7 metros más. Para hacer este programa y el pasado que vieron ustedes, hemos utilizado helicópteros, lanchas, vehículos terrestres y mulas, pero yo quiero aclarar que no hemos atravesado el Tapón del Darién. Nadie ha podido atravesar este pantano. Quienes lo hayan dicho, pues tal vez sufren de romanticismo. Nosotros simplemente hemos venido a algunos puntos para mostrar a ustedes lo que es esta región en la que hoy millones de colombianos comienzan a fijarse. Aquí en el pantano hay algunas pequeñas garrapatas, hay un pájaro que parece un pavo que se llama chavarría, hay garzas, hay una culebra que se llama la matabogas, pero nosotros no hemos sufrido, no nos hemos perdido, no hemos hecho ninguna proeza para venir hasta aquí, simplemente los mosquitos que molestan mucho por esta época del año. Ahora comenzamos una hora más de televisión en la que ustedes van a ver inicialmente este pantano que yo, como todos ustedes, me quedé despistado al conocerlo porque me imaginaba otra cosa. Vamos a tratar de entrar unos 50, unos 80 metros con la gente de Inderena para que ustedes vean qué es el pantano. Y posteriormente mostraremos una de las selvas más bellas que están en el tercer tramo de la carretera entre el río Atrato y Palo de Letras. Ahora entonces los invitamos a que se metan con nosotros un poco en este pantano. Aquí está el pantano. Aún volando en días de sol resulta difícil ver abajo el reflejo de la luz sobre el agua porque la vegetación es muy tupida. Este es el verdadero Tapón del Darién, pero la ingeniería ha encontrado la manera de pasar una carretera por el centro para unir a Colombia con Panamá. En esta forma quedarán comunicadas las tres Américas. Para construir este tramo de la vía será necesario hacer un relleno de piedra en algunos tramos de la altura de un edificio de 12 pisos.
Esta secuencia muestra el piso del pantano en las zonas menos profundas. La carretera que pasará por estas áreas será una de las más costosas de América. La idea de construirla nació en Colombia en 1938 y desde entonces se buscó la ayuda económica de los Estados Unidos, que finalmente la aprobaron el año pasado. Se calcula que en enero del año entrante serán comenzados los trabajos en el primer tramo de selva, hoy prácticamente colonizado. Luego deberá seguir la etapa del pantano. ¿Cuál es la profundidad del pantano en invierno? Bueno, la profundidad del pantano en invierno es variable, pero aproximadamente unos 10, 12 metros. A partir de la superficie del limo, A partir ¿no? de la superficie del limo, exactamente. Y para el fondo en limo, o sea, lo que decíamos en hojas, en materia vegetal que ha caído durante miles de años, ese colchón, ¿cuánto puede tener? Bueno, ese colchón, pues según estudios que han hecho aquí en una compañía de Bogotá, creo que puede alcanzar unos 12 metros para la roca, donde piensa firmar ya. 12 metros de colchón. 12 antes de metros, encontrar la exactamente. roca, ¿no? Sí, exactamente. El agua del pantano, o el verdadero tapón del Darién, ¿de dónde viene? Bueno, eso es el agua del río Atrato, prácticamente. Esa es la olla donde corre el río Atrato. Y llena esos Y el 22 río, y sí. más kilómetros. ¿La vegetación de qué está compuesta? La vegetación está compuesta de catival, el catival, pues donde es el cativo, el arracacho. El cativo es un árbol maderable. Un árbol ¿no? maderable, exactamente. Claro. Arracacho, el mangle y lo que llaman chuscal, que es toda esta hierba. Ajá. ¿Cuántos meses al año hay verano y cuántos meses al año invierno en esta zona del Bueno, en esta zona de acá del norte del Chocó, en lo que se llama comúnmente el tapón del Darién, hay verano más o menos 5 meses, 6 meses, contando que en agosto hay un poquito de verano y el resto del año es invierno. Pero esta parte acá permanece inundada todo el año, todo el año, a pesar de que el nivel de agua baja un poco, pero siempre conserva bastante agua. ¿Hay alguna clase de gente que viva aquí en este pantano o que viva por lo menos en otro punto, pero derive su sustento del pantano? Sí, exactamente. La gente, por ejemplo, que viven a la orilla del Atrato, pues viven, el sustento, por ejemplo, lo consiguen en esto, por ejemplo, capturando la babilla, que está prohibida. ¿Hay mucha babilla? Sí, hay bastante babilla, aunque ya pues siempre le han tirado bastante duro. Está casi extinguida. Ya está casi extinguida la babilla. Ajá. ¿Y qué otro tipo de trabajo, para negocios sale aquí del tapón? Bueno, el aserrío de madera, porque también en esta parte se produce roble, en las partes un poco más secas se produce roble y cativo, y eso ¿Y es se meten madera. hasta aquí, en pleno pantano? Sí, exactamente, a serrar con motosierra, serruchos, etc. Bueno, ¿usted cree que una comisión, de tantas comisiones de turistas que vienen aquí, pueda atravesar lo que es el pantano por el corazón, a pie? No, en ninguna época. Es imposible. No, eso es imposible totalmente. Es imposible atravesarlo. Andar sin guía por el pantano es peligroso. Frecuentemente y sin que uno se dé cuenta, aparecen charcos pequeños donde el agua es un poco más clara. Debajo de ellos hay huecos como este,
en el cual caben hasta 3 hombres de pies, uno sobre el otro. ¿Cuál es la fauna más característica de este pantano? La fauna más característica de este pantano, en cuanto a aves, vienen a ser patos, garzas, martín pescador. En cuanto a mamíferos, tenemos el chigüiro, la nutria. Y en el agua tenemos la raya, que es venenoso por su puya. Ajá. Y el pecesapo también se encuentra. ¿Ese pecesapo qué es? Es un pez que lo denominan así por su parecido al sapo. ¿Y qué le hace a uno si nos encontráramos uno? Al pararse uno en él, al tener contacto con él, entonces él tiene unas pullitas, entonces venenosas. Bueno, la fauna puede cambiar un poco en invierno y en verano. Puede cambiar debido a la migración. Ajá. Ah, de aves. ¿Van en invierno? Se van en invierno y llegan en el verano procedentes de Norte y Centroamérica. ¿Los mamíferos, estos animales de pelo, sí están todo el año, en invierno y en verano? Sí, el chigüiro y la nutria. Bueno, ¿y estas garrapaticas que me tienen loco, qué son? Esos son unos ácaros, familia de la misma garrapata. Pues una garrapata, ¿no? Sí, una garrapata común y corriente y no crece mucho, es pequeña. Le dicen candela. Ajá. ¿Con qué se quita la candela? Pues lo que más usamos por acá es gasolina o petróleo. Bueno, una especie de babosas negras que se pegan a la piel con la sangre. Esas son las sanguijuelas. Sanguijuela hay muchísimas, sanguijuelas, ¿no? Que hay muchas, abundan bastante y quemándolas se quitan de la piel. Ajá. Extraen bastante sangre. En monos, ¿qué tipo de monos hay? Yo no sé si usted los dijo ahora. Ahí en monos tenemos el mono cotudo, que es blanco, colorado. ¿Él vive en el Arracacho? Vive en el Arracacho, es netamente de los pantanos. Emite un fuerte sonido debido al coto que tiene. ¿Y el perezoso? He visto algunos. Perezosos también hay bastante. Es un monito muy que no se mueve, color gris, ¿no? Es color gris blancuzco y es, como el nombre lo dice, muy perezoso. Bueno, en cuanto a serpientes, ¿qué es a lo que los compañeros tenían tal vez más miedo? ¿Qué tipo de serpientes hay aquí? Serpientes, hay la mataboga, existe la que se llama mapaná de agua, pero... ¿Es venenosa la mapaná de agua? No es venenosa. Y la mataboga es una talla, ¿no? La mataboga sí, y esa sí es venenosa. ¿Anacondas o boa hay aquí en este pantano? En el pantano no hay. No hay, más en la selva sí se encuentra la boa y muchas otras especies de culebras. En el pantano lo que sí se encuentra es lagartos, un lagarto llamado lobo pollero, que es negro y blanco, pero no venenosos. Bueno, y estos animales que cuando entramos caían como piedras desde los arracachos, chapoteaban en el agua y se perdían. Esas son las iguanas. Las iguanas. Las iguanas que al sentir seres así extraños, entonces tiran su método de defensa es tirarse al agua. Visitar el pantano es una experiencia extraña porque la vida vegetal y animal son diferentes a cualquier otra cosa que se pueda ver en el resto de Colombia. Luego de pisar las riberas del pantano, nos devolvimos por el río Atrato para continuar la marcha a través de la selva con dirección a la frontera con Panamá. Entre el Atrato y Panamá está el Parque Nacional de los Catíos, tercera y última etapa que tendrá en Colombia la carretera panamericana.
Al proyectar la carretera, Colombia y los Estados Unidos acordaron preservar la selva que hay entre el Atrato y la frontera con Panamá. La zona fue declarada entonces Parque Nacional. Con esto se busca conservar un área rica en vida silvestre, ya que el influjo de la carretera está atrayendo, en los tramos anteriores, a miles de campesinos que destruyen el bosque para hacer fincas. Por otra parte, el parque permitirá ejercer controles para evitar que la fiebre aftosa pase a Centroamérica y a Norteamérica. Este es el Parque de los Catíos. Aquí la selva está más o menos intacta porque Inderena logró desde la administración anterior comprar las parcelas a los colonos que ya habían iniciado la tala del bosque. Hoy, la zona de 55.000 hectáreas, algo tan grande como el Distrito Especial de Bogotá, está al cuidado de Inderena con el apoyo económico de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Con un piso firme y seco, la principal característica de esta selva son las colinas que hay a partir del río Atrato. El clima, la fauna y la flora son similares a las del resto de la selva del Chocó. La travesía de una parte del Parque de los Catíos se hizo en mulas y caballos acostumbrados a andar por estas trochas, porque resultaba muy difícil hacerla a pie llevando nuestros equipos. Durante un día entero recorrimos sendas apretadas de árboles corpulentos que la naturaleza lleva varios siglos fabricando. Cuidar este patrimonio de 25 millones de colombianos es la labor de un grupo de expertos al mando del ingeniero Humberto Hermida, director del proyecto Inderena USDA, quien nos prestó toda su colaboración.
Hay un grupo de hombres que a mí me merecen muchísimo respeto, un profundo respeto, y que yo creo que necesitan un apoyo total del país. Yo creo que el país está en modas de tributarles a ellos, fuera de admiración, repito, respaldo. Son los inspectores de bosques del Inderena, o como los pudieran decir, tal vez guardabosques. Se trata de un equipo de hombres muy jóvenes, hemos encontrado aquí 10 o 15 de ellos en el Parque de los Catillos de una corta edad, en los que después de hablar he descubierto un común denominador, que es un gran amor por su tierra, porque el trabajo, un gran amor por el país, porque el trabajo de ellos es cuidar estas reservas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un país con una vida de buena calidad. Uno de ellos es Óscar Gómez, es uno de los primeros inspectores que hubo aquí en el Parque de los Catillos. Óscar, ¿cómo transcurre la vida de un inspector como usted? ¿Usted vive acompañado o vive solo? Sí, relativamente en la cabaña habitamos 2 inspectores, un obrero y una señora del servicio. ¿Cada cuánto sale usted a la ciudad pues, más cercana, que es Medellín? Sí, nosotros tenemos compensatorios cada 3 meses. Sí, usted hace una salidita cada 3 meses. Cada 3 meses, sí. ¿Y la cabaña de ustedes queda en plena selva? Pues queda cerca de una finca y ahí nos proveemos de lo que más necesitamos, pues, leche y cualquier otras cosas. Y durante el día, ¿usted qué hace? ¿Está recorriendo permanentemente estas selvas? Sí, nosotros tenemos un plan de trabajo para salir constantemente a vigilar que los colonos no estén entrando al parque a cazar o también a talar el bosque. Usted, por lo tanto, debe tener muchos problemas con los colonos permanentemente. Pues tenemos constantemente problemas por gente que entra a pescar, pero como el programa de nosotros es de divulgación, les estamos inculcando en la cabeza el programa en que nosotros estamos desarrollando. Es decir, no les prohíben ni lo reprimen, sino más que todo les muestran el por qué no deben hacerlo. Sí, nosotros se deja pescar ahí en el río con anzuelo, menos con atarraya, para poder conservar el pescado. ¿Y usted anda solo o acompañado en los recorridos que hace? En los recorridos, pues unas veces, en las partes más cercanas andamos solos, y cuando es lejos, sí, andamos de a 2. Óscar, ¿usted tiene novia o es casado? Pues no. Es decir, yo lo que quiero preguntar es, esa vida afectiva, ¿usted la sacrifica un poco por su profesión de cuidar esto que es de 25 millones de colombianos? Sí, relativamente sí, porque saliendo a la ciudad cada 3 meses es difícil uno tener un roce, pues, amoroso. Bueno, ¿usted por qué es guardabosques? ¿Qué tiene metido en la cabeza para cuidar esto? Pues en un principio yo terminé un técnico agropecuario, entonces quise servir al país en cualquier forma, sí. Y la primera oportunidad que me brindaron fue aquí en el Inderena y hace 5 años estoy acá. ¿Y ahora qué piensa de su trabajo? Pues, ¿por qué está aquí enterrado? Es muy relativo, sí. Me gusta y ya uno se adapta al medio ambiente que está y entonces... ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Hace 5 años estoy trabajando acá. ¿Y cómo se siente con el tráfico, con el ruido, con el aire contaminado de Medellín cada vez que sale? Pues cada vez que uno sale encuentra más cambiada la ciudad y lo afecta bastante, ya que uno se desadapta casi totalmente a las circunstancias de la ciudad. Y entonces viene uno a sentirse un poco raro ya entre el pueblo. ¿Usted cree que se ha jugado la vida algunas veces en este trabajo, tanto frente a la naturaleza como frente a las personas que intentan quemar o destruir el parque? Pues no, hasta el momento no. Acá la gente pues es muy comprensible y han tratado de corresponder a los llamados que se le han hecho. ¿Cuántas hectáreas, si se pudiera calcular, cuántas hectáreas de selva están a su cuidado? ¿Qué área cubre? Pues un área, yo creo que de unos 25.000 hectáreas. ¿Y la recorren mula o a pie partes o por río partes? Pues la mayor parte recorre en mula.
¿Usted vive armado, permanece armado para estos recorridos? Pues sí, el instituto nos dota de un arma de corto calibre, pero únicamente como por seguridad de animales o cualquier otra cosa, ya que pero hasta el momento no hemos utilizado eso. ¿Qué tipo de flora tiene este pedazo de selva, este parque? Es decir, ¿qué árboles, qué plantas? Bueno, podríamos enumerar las siguientes, las más importantes desde el punto de vista maderable y aparte de eso como especies nativas, ¿no? Caracolí, el cedro, el roble, el camajón, la ceiba tolúa, la ceiba amarilla y otras de menor importancia. Bueno, un caracolí, ¿hasta qué grueso puede alcanzar? Un caracolí, este palo se le llama también gigante del trópico, ¿no? Puede alcanzar más o menos un grueso de 2 metros de diámetro. O sea, ¿cuántos hombres cogidos mano con mano dándole la vuelta podrían ser? Más o menos unos de 3 a 4 hombres, más o menos. ¿Y qué otro árbol así de corpulento? La ceiba. Otro árbol de corpulencia que muy significativo para esta zona es el que llaman el huipo o caneco. También alcanza altura considerable y diámetro también. ¿Una altura como de cuánto? Más o menos de unos 35 a 40 metros de altura. O sea, como de un edificio de 12 pisos, una cosa así. Más o menos. Sí. ¿Qué características especiales? Un árbol raro que hay aquí por sus características, porque esté asociado con animales o algo así. Es extraño para uno. Por ejemplo, podría considerarse como un árbol extraño pues, o característico de la zona, precisamente el huipo, caneco, ¿no? ¿Qué hace? Porque es un indicativo de zonas completamente forestales. Aparte de eso, la fruta y todo es perseguida por los animales, ¿no? ¿La fruta la come el hombre también? No, el hombre casi no. Bueno, y en frutas, ¿qué frutas silvestres se encuentran aquí? Las frutas silvestres podríamos considerar algo como, por ejemplo, las especies llamadas zapotácea, ¿no? ¿Zapote? Sí, zapotácea, pero zapote silvestre, no zapote pues el... ¿Qué tan grande es? ¿Como una mano? Más o menos del tamaño de una naranja, aunque también es más pequeño. Se puede comer sin ningún peligro, ningún riesgo de que haya... Bueno, estos árboles, de estas maderas que usted ha mencionado, ¿están algunas desapareciendo ya totalmente de Colombia o no es tan alarmante la cosa? Sí, realmente están desapareciendo. La colonización y todo aquel aserrador pues, que explota misericordiamente el bosque, está acabando con todo. ¿Cuál es el árbol que está en una situación más crítica, en vía de desaparecer del resto del país, de los que hay aquí? Yo diría aquí, por ejemplo, que la cuestión de la ceiba tolúa, ¿no? Un árbol muy perseguido por los aserradores en diferentes partes. Inclusive uno va al monte que puede considerar virgen, ¿no? Y mentiras que no es virgen porque él entra y encuentra tocones de ceiba tolúa por toda parte, lo que significa que la han aserrado completamente. Eso lo llaman también el oro del Chocó, que es muy perseguida, la madera muy buena, toda. Cedro también ya casi está extinguida. El caoba, ni qué hablar, el caoba también está completamente ¿Hay extinguido. algunos caobos en este parque? En este parque realmente no he visto ningún caoba, ¿no? Claro está que puede haber más adentro, ¿no? Pero así pues a simple vista no. ¿De plantas medicinales conoce usted muchas que hay en el parque? Plantas medicinales hay algo.
Por ejemplo, hay una que emplean por ahí para la cuestión del, como un emético, ¿no? Cuestión de la llamada ipecacuana, que se encuentra mucho en lomería, en colinas bajas. Es una raíz, ¿no? Sí, eso también le dicen raíz, sí. ¿Cuál es el animal que le gusta a usted más de los que hay en esta selva? Al que le inspira cariño, digámoslo, ¿qué más cariño? Para mí, el animal que inspira más cariño y que realmente pues tiene algo pues de valor que no se le debería perseguir mucho, las guacamayas, ¿no? Son emblemas de, digamos, de la nación. Se le llama también... Son color azul con amarillo por debajo, ¿no? Sí, exacto, y también tienen algo de rojo, ¿no? Se llama también bandera colombiana, ¿no? Guacamaya. Bueno. En aves hay muchas especies. Sí, también hay loros, hay gavilanes, hay águilas, hay pavones, perdices. La conservación de la selva que conforma el Parque Nacional de los Catíos es una cosa vital para Colombia. Destruidas zonas tan ricas como la que estamos mostrando, hoy son pocos los rincones que escapan al hacha del hombre colombiano. Lo malo es que después de esto se secan los ríos y la tierra comienza a convertirse en arena. Este es un proceso que ya está padeciendo Colombia. El doctor Carlos Rodríguez es ingeniero forestal y director del proyecto Parque de los Catíos. Doctor, tal vez el país no calcula el avance de la colonización tan impresionante en los últimos años en Colombia y las consecuencias que trae esta destrucción de la naturaleza que viene a consecuencia de la colonización. En esta zona del Darién y de Urabá, ¿qué ejemplo puede darnos que muestre la magnitud de esto? Bueno, en este momento, por ejemplo, tenemos en la zona de protección, que es la parte de Unguía, Acandí, se ve claramente que cada día están entrando a esta zona unas 10 familias diariamente, ¿sí? Y vemos que en este momento, por ejemplo, están quemando hasta 100 hectáreas diariamente, ¿sí? 100 hectáreas de bosque al día. De bosque al día. Es decir, que ya es prácticamente imposible contener esta destrucción, ¿sí? Porque pues el campesino entra, tala y de una vez quema, ¿sí? Sin medir las consecuencias que puede traer después esta cuestión. El campesino que entra y destruye la selva tiene inicialmente un fin, que es cultivar, pero estas tierras sí son aptas para la agricultura, sí tienen una vocación agrícola. Según los estudios que han hecho de suelos, únicamente sirven para reforestación, ¿sí? Son netamente forestales. Es decir, son tierras que no sirven para agricultura. Que no sirven para la agricultura. Entonces, una vez que destruye ese campesino, son millares de familias de campesinos, acaban con la selva, cultivan una o dos veces, ¿qué hacen cuando la tierra se empobrece? Cuando la tierra se empobrece, ellos entran a nuevos sitios, ¿sí? Continúan la destrucción. Prácticamente van avanzando, ¿sí? Dentro de la selva. Se podría decir que entonces a su paso van dejando casi que un desierto. Prácticamente un desierto, sí. ¿Qué solución ofrecen los parques nacionales frente a esta destrucción? Los parques nacionales ya ofrecen algo muy concreto, sí, que se ha tratado de hacer aquí en Colombia, pues ya se fundaron nuevos parques el año pasado, nuevas áreas de parques, y entonces ya con la vigilancia que existe en este momento de parte del INDERENA, se está tratando de frenar esta colonización. Ya hay un ejemplo muy concreto aquí en el Parque de los Catíos, donde se está llevando a cabo una vigilancia eficaz y ya no entra ningún campesino, ningún colono a esta área. Es decir, preservar de la destrucción esas áreas de parques. Sí, preservar de la destrucción esas áreas de parques para que no continúen pues, formándose desiertos aquí en Colombia. Estas imágenes fueron filmadas en el Chocó, pero podrían captarse miles de pies de películas similares en todo el país. La destrucción sin siembra de árboles posterior plantea problemas muy graves que son precisamente lo que se quiere evitar con proyectos como el de los Catíos.
Don Reinaldo Espinosa es un experto empresario de maderas en Río Sucio, Chocó, uno de los centros más importantes del país en este renglón. Don Reinaldo, ¿qué problemas han afrontado ustedes últimamente en cuanto a la producción de la madera? Los problemas son varios. Primero, que los ríos se están secando debido a la tala de los bosques. Segundo, que la explotación, al arrastrar la madera hasta el río, de 1000 vigas, se quedan 200 o 300 vigas en el plan, en el fondo del río. Eso motiva a que se vaya llenando de cieno y falta entonces el agua. Se va minando. Se va minando. Entonces se va secando el río. Don Reinaldo, ¿y por qué se quedan esas 200 vigas las que...? Porque esas ahogan. ¿Ah? Esas ahogan. Ya. Y como se van hasta el fondo, las empresas, por no perder tiempo, eso queda abandonado. En estos últimos 14, 15 años, que abarca su experiencia, ¿cómo mide usted que se esté acabando el caudal de los ríos? ¿Qué le muestra a usted que esté...? La falta del agua, que se quedan los ríos completamente secos. Ya no pueden bajar las vigas, la navegación se obstruye, se vuelve difícil. Sí, es que yo creía que podía ser una idea de la gente que vive en la ciudad de nosotros. No. Algo de terrorismo también ecológico que se estuviera acabando, pero ya oyéndolo a usted se da uno cuenta que realmente... Sí, eso considero que eso es, sobre todo aquí en la provincia, yo creo que es en todas partes, pero aquí en la provincia del Bajo Atrato está ocurriendo eso, como está pasando en el Tobandó, está pasando en el Guineo. Ríos que están perdiendo que ya están, el agua. Sí, que están perdiendo el agua. Ahorita están obstruidos, hasta ahora están secos. Esto debe estar sucediendo a medida que aumenta la colonización y la tala. Sí, ¿no? la tala de los bosques. Las maderas, en otra forma, las maderas cada día deben, por consiguiente, estarse encontrando más lejos, ¿no? Más lejos. Y han aumentado. Todos los años más lejos. Va aumentando el costo, difícil para la explotación, muy difícil. Sobre todo para los que no tienen máquina, los que no tenemos máquina. ¿En qué maderas negocian ustedes básicamente? Abarco, roble, cedro, guino, que es el mazábalo, cativo, que es el trementino. Las más conocidas ahora, pues, son esas. Bueno, ¿usted cree que así como se acaba el agua de los ríos, también se está agotando la madera? Se está agotando la madera, bastante. ¿Ustedes han afrontado escasez Bastante. especialmente de qué año para acá? Desde hace unos 10 años. Cada vez es menos la madera. Sí, cada vez es menos. Cada vez es menos, más difícil. Y más costosa, cada día más costosa. El Darién, pese a su clima húmedo y violento, es una de las zonas más bellas del país. Desgraciadamente, con la noticia de la construcción de la carretera panamericana, miles de hectáreas de bosque han sido destruidas. Pero también otras tantas se han logrado salvar y quedarán como una gran reserva silvestre para nuestros hijos.